Quiero partir diciendo de que hoy día es un día donde en nuestro comité político, con nuestros partidos políticos, hemos dicho que creemos que ha llegado el tiempo de la paz y podemos tratar de hacer todos los esfuerzos para que lo que hemos logrado en materia de avances de Constitución y de avances de agenda social, hoy día el esfuerzo esté focalizado en este acuerdo por la paz y la no violencia. Y en ese sentido, para nosotros es extremadamente relevante hacer un llamado a todos los que tienen voz para que logremos levantarla y alzarla sobre el odio, sobre la prepotencia, sobre la rabia, para decir que somos muchos más los que queremos tranquilidad para poder avanzar hacia la justicia social. En ese entendido, hacer el llamado a las fuerzas políticas, pero no solamente a los parlamentarios, no solamente a los presidentes de los partidos políticos, sino también a toda la sociedad civil, a alzar la voz para que entendamos que es urgente poder sacar adelante una agenda en materia de orden y seguridad que nos permita ponernos a tono con otros países que tienen herramientas que son útiles para poder preservar la paz y la tranquilidad de las familias que sentimos que es una urgencia en este minuto. Uno de los temas más relevantes, y lo queremos plantear así, es el anuncio del presidente el día de ayer, que tiene que ver con cómo ponemos a colaborar a las Fuerzas Armadas en el orden público y la seguridad, resguardando todo lo que son nuestras infraestructuras críticas. En ese entendido, explicar primero que esto existe en muchos países. No es algo que se vaya a realizar solamente en Chile si es que el Congreso Nacional nos ayuda con su voto. Esta es una modificación de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas que aspiramos a que tenga un apoyo transversal en el Congreso y por supuesto que le agradecemos a los parlamentarios, sobre todo a los de oposición, que ya se han sumado a decir de que esta es una iniciativa que ayuda, que contribuye, que suma, para que podamos cuidar con nuestras Fuerzas Armadas infraestructura tan importante como puede ser todo lo que suministra los servicios básicos, agua, luz, telecomunicaciones, y también discutir al respecto de la importancia de ciertas infraestructuras críticas como puede ser donde están todos los buses que van a servir al transporte público, los terminales, la discusión al respecto desde donde opera el metro. Todas esas discusiones al respecto de qué definimos como país, como infraestructura crítica, es parte de lo que vamos a conversar en la discusión en el Congreso Nacional. Nosotros queremos avanzar, y ustedes lo saben, hay una agenda en materia de seguridad que lo que busca es que ojalá sea lo más consensuada posible. Y es por eso que estamos en este minuto teniendo una reunión del presidente con los diferentes poderes del Estado. ¿Es posible pensar en un acuerdo de orden y de seguridad para lograr tranquilidad de nuestras familias desde un gobierno en particular? Nosotros creemos que no es posible. Creemos que esto tiene que ser una mirada de Estado. Creemos que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en lo que es prioritario para un gobierno en particular como el nuestro, pero también cómo lo ve el Poder Judicial, cómo lo ve el Poder Legislativo, y también otros actores muy relevantes como es la Fiscalía, quien, si bien no es un poder propiamente tal del Estado, tiene un rol muy relevante en poder acceder a la justicia y resguardar el orden público y la seguridad. En ese entendido, esta señal que estamos dando desde el Palacio de la Moneda es una señal que queremos que traspase las cámaras, los audios de las radios, y llegue a cada uno de los rincones de nuestro país para decirles de que vamos a hacer todo lo que de nosotros dependa para poder devolverle la tranquilidad a las familias. Y en ese entendido, poder resguardar con completo respaldo de la ley, de todo lo que es nuestro ordenamiento jurídico y respetando, por supuesto, los derechos humanos, también respetar un derecho fundamental para las personas, que es el derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Y vamos a hacer todos los esfuerzos que de nosotros dependa para poder avanzar en esa agenda que es vital,
que es urgente y que requiere acuerdos. En ese entendido, esperamos tener buenas noticias posterior a esta reunión y esperamos de verdad que así como hemos logrado sacar adelante el acuerdo para avanzar, si así la gente lo quiere, en una nueva Constitución, el acuerdo que ha tenido mejoras sustanciales en materia de agenda social y que esperamos que cada día nuestros ciudadanos se informen más de los avances que estamos teniendo día a día gracias a los acuerdos entre el Gobierno y el Parlamento. Ahora le sumemos el acuerdo por la paz, la tranquilidad y en contra de la violencia. Sobre todo en un día como hoy, en un día donde conmemoramos que queremos combatir la violencia contra la mujer. No más violencia de ningún tipo, partiendo en contra de la mujer, que es lo que hoy día conmemoramos. Pero no queremos más violencia de ningún tipo y hay que entregar las herramientas para poder combatirlas con fuerza. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultarle si nos pudiese profundizar más sobre este acuerdo de la paz. La idea es repetir lo que vimos para el acuerdo de una nueva Constitución, dice usted, pero eso incluye también una base quizás de proyectos, de medidas administrativas que se pudiesen impulsar, incluyendo obviamente a la oposición. Lo que nos interesa es que este sea un acuerdo de Estado. Como es un acuerdo de Estado, no queremos que sea una imposición de un gobierno en particular, sino que la visión de todos los poderes del Estado, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de Gobierno y de oposición. Porque para que los acuerdos sean sustentables y se puedan mantener en el tiempo, es necesario que sean lo más acordado posible. Tenemos una agenda, tenemos una batería de proyectos, ustedes los conocen, la ley antisaqueo, en los proyectos que tienen que ver con las barricadas, este mismo proyecto para que las Fuerzas Armadas, como en el resto del mundo, nos ayuden. Una cantidad importante de baterías de proyectos en materia de modernización de nuestras policías, de carabineros y la policía de investigaciones. Obviamente también todo lo que tiene que ver con la mejora de la ley de inteligencia, tan discutida y tan necesaria hoy en día. Y en ese sentido aspiramos a poder avanzar en la batería de proyectos ingresados, recoger qué otros proyectos sean importantes para la oposición, para el Poder Judicial y también para otras entidades como la Fiscalía y poder sacar una agenda robusta en materia de paz, en materia de tranquilidad y contra la violencia. Ese es nuestro objetivo en este acuerdo por la paz. Ministra, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería que me precisara este proyecto de ley que se va a enviar que modifica la orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Por infraestructura crítica se entiende también el metro o dependencias específicas del metro, por lo que usted señalaba recién, que es, por ejemplo, donde opera, o es la red de metro? Quiero decirles que este proyecto en particular es un proyecto que nace de la experiencia que vivimos durante lo que fue decretar el estado de emergencia. Y ahí nos dimos cuenta de que había infraestructura crítica que tal vez no estaba analizada propiamente tal, como solamente los servicios básicos de agua, salud, todo lo que es agua, salud, servicios básicos, por ejemplo, de electricidad, de telecomunicaciones, sino que también, por ejemplo, la discusión estaba al respecto del transporte público. Ahí, en el Congreso, vamos a tener que ver si es, por ejemplo, solamente las unidades, las cocheras, donde se albergan los trenes del metro, o estamos hablando de algunas estaciones en específico que son vitales. Ahí vamos a discutir en el Congreso si, por ejemplo, los centros de distribución de la alimentación son infraestructura crítica. Probablemente pensar en todos y cada uno de los supermercados no es posible, pero sí los grandes centros de distribución. De eso vamos a conversar, tomando en cuenta la experiencia de lo que vivimos en este estado de emergencia y en el Congreso, conversando, dialogando, definir qué es para Chile la infraestructura crítica en materia de servicios. ¿Qué queremos entender como infraestructura crítica a modo general? Lo que nos permite mantener la vida dentro de una relativa normalidad y cotidianidad. Y eso es lo que queremos conversar y dialogar en el Parlamento, gobierno con oposición. Ministra, a propósito de seguridad, ¿qué está pasando en algunos puntos de Santiago y del país respecto a los saqueos? Hay varios puntos donde esto se ha repetido durante los últimos días.
en 2 o 3 meses más o incluso 6 meses más, ¿es posible que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas lleguen también ahí para poder resguardar la seguridad de esos sitios? El fuerte del espíritu de este proyecto de ley, que insisto, está en países como Italia, Francia, Bélgica, Australia, países desarrollados, que muchas veces nosotros nos ponemos como ejemplo para poder tomar decisiones en Chile, lo que busca es definir cuál es la infraestructura crítica del país entre todos y permitir con eso liberar a Carabineros para que Carabineros resguarde el orden público en materia, por ejemplo, de saqueo, de violencia, como lo que hemos visto en estos últimos días. En ese entendido, es muy relevante también decir que acá tenemos un enemigo común. La delincuencia, los violentistas, el narcotráfico, lo que estamos viendo detrás de la formalización, de los controles de detención, de las cifras que ha entregado Carabineros y Fiscalía en los últimos días y en las últimas semanas en materia de saqueo y actos más violentos, tiene números que son muy duros y que es importante entender de que tenemos que combatirlos todo con fuerza. ¿Por qué? Hay números tan relevantes como que, por ejemplo, el 78% de los detenidos en estas últimas semanas, en estos delitos violentos, tenía una detención anterior. Que más del 50%, según cifras de Carabineros, tenía 5 detenciones anteriores. Estamos recibiendo información de que la Fiscalía en estas investigaciones encuentra conexión entre el saqueo, entre droga, microtráfico y armas. Es decir, todos los chilenos y chilenas nos tenemos que unir contra este enemigo común, que es la delincuencia dura, pura, que no tiene nada que ver con los manifestantes pacíficos que salieron a la calle para tratar de poner en el tapete y ponernos a todos nosotros de acuerdo en sacar una agenda social, en cambiar las reglas del juego y en ojalá avanzar a un Chile más justo de los próximos 30 o 50 años. Hay que entender de que lo que estamos viendo, lamentablemente, en las detenciones son antecedentes duros de violencia y delincuencia donde tenemos que entregarles más herramientas a nuestros carabineros y nuestras policías para enfrentarlos de mejor manera. Sabemos, y lo hemos dicho, lamentamos enormemente y nos duele cada víctima fatal, cada civil lesionado, cada persona que ha terminado lamentablemente viviendo la violencia, y hemos dicho que no va a haber impunidad. El presidente en eso ha sido extremadamente claro, pero también queremos decir que el nivel de violencia, de destrucción, de delincuencia que hemos visto tiene a más de 2.000 carabineros heridos, muchos de ellos con lesiones graves, con traumatismos encefalocranianos, con fractura, con lamentablemente un daño muy grande sobre nuestras fuerzas de orden y seguridad. Tenemos que ser capaces también de avanzar en una agenda que nos permita cuidarnos de todos y cuidar también a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Una democracia que se precia de tal, cuida a sus fuerzas de orden y seguridad también. Ellos son tan chilenos como nosotros, tienen familias, tienen sueños, tienen obviamente incluso muchos de ellos comparten las reivindicaciones de las marchas. Tenemos que ser capaces todos de cuidar a nuestras fuerzas de orden y seguridad. Eso es muy relevante también. Ministra, buenos días. Muy buen Quería día. preguntarle cómo va a ser el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas cuando tengan que resguardar infraestructura crítica. O sea, ¿van a poder disparar? ¿Cómo van a contener a esta infraestructura? El proyecto de ley es una modificación de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y hoy día, obviamente, les rigen unas reglas del uso de la fuerza en el contexto de que ellos están pensados para un tipo de actividad. Si ese tipo de actividad cambia hacia el resguardo de infraestructura crítica, las reglas del uso de la fuerza cambian. Y por lo tanto, en esa discusión del Parlamento vamos a poder determinar entre todos cuál es el nuevo uso de la fuerza si es que las Fuerzas Armadas resguardan la infraestructura crítica con apoyo del Congreso Nacional.